¿Cómo se está generando la conquista de Europa por el Islam? El fantasma del Islam recorre Europa a paso ganador, usando una mezcla de estrategias, una pacífica mediante la emigración, una confrontativa creando zonas liberadas en ciudades del viejo continente, donde ya se aplica la ley Sharia, y una violencia mediante el terrorismo. Esta saga ya fue predicha en un libro de Michael Houellebecq, Su misión. Ahora parece hacerse realidad. Mientras tanto, la población autóctona europea protesta, pero la clase política abraza fuertemente la llegada masiva de los contingentes de musulmanes para repoblar Europa. No hay almuerzos gratis. Ataques terroristas, violaciones a mujeres europeas por inmigrantes, desinterés por integrarse a la cultura y abuso de los sistemas de seguridad social están creando aumento de la desconfianza hacia los musulmanes por la población de Europa. Pero no sucede lo mismo con la clase política, que ve con estupor que lo que preconizaron por décadas les explota en la cara. Se jugaron por la anticoncepción, el aborto, la destrucción de la familia, y ahora los países europeos no pueden reponer la población que muere. Faltan nacimientos. Sus sistemas de seguridad y de salud están en peligro por el envejecimiento de la población. Sus industrias no tienen suficientes jóvenes para trabajar. Por lo tanto, tienen la imperiosa necesidad de traer inmigrantes, y lo que tienen a mano son los musulmanes. Demasiados musulmanes quieren vivir en áreas segregadas, en las que se esfuerzan para crear el tipo de cultura que dejaron atrás antes de irse a Europa. Esta preferencia, sin embargo, parece conducir a un aumento del extremismo y está resultando contraproducente para la sociedad en su conjunto. Los recién llegados pronto comienzan a exigir privilegios. Piden la segregación de sexo en el trabajo y en las instituciones educativas. Piden madrasas y que en las escuelas, que incluso ellos son minoría, no se coma carne de cerdo. Exigen un fin de cualquier crítica de sus prácticas extremistas, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, matrimonios infantiles e incitar al odio a las otras religiones. Llaman a cualquier crítica islamofobia y establecen un sistema paralelo de justicia, como tribunales de la Sharia. En muchas mezquitas predican el odio y la intolerancia a otros grupos religiosos, y se muestran reacios a condenar los ataques terroristas cometidos por yihadistas. Mientras tanto, hacen avances políticos. En el 2016, por primera vez en la historia, ganó las elecciones para alcalde de Londres un musulmán. Es el primer musulmán en gobernar una gran ciudad europea, mostrando la potencia del Islam en Europa. La expansión del Islam. En los últimos años, alrededor de 100.000 ciudadanos británicos se han convertido al Islam. En Francia, el número de conversos se estima en 70.000, en España 50.000 y en Alemania alrededor de 20.000. Es probable, sin embargo, que estas estimaciones queden cortas, en la medida que reflejan solo el número de musulmanes que viven en Europa occidental. Una metodología común, al igual que otras religiones, es la búsqueda de los más susceptibles, los jóvenes, los confundidos, los que han sido marcados por la experimentación con las drogas y el sexo. Debido a la caída del cristianismo en Europa, un número creciente de jóvenes buscan una estructuración de su vida y un propósito, y el Islam se ofrece como la respuesta. Proselitistas islámicos se orientan frente a la necesidad de una autoridad en el creciente número de niños con padres ausentes, especialmente varones, en Europa y en los Estados Unidos.
A medida que estos niños crecen, tienden a ser atraídos por las organizaciones hipermasculinas. Ellos pueden encontrar lo que buscan en los Boy Scouts, o en un equipo deportivo, o en una pandilla, o en la calle, o como ocurre cada vez más, en una mezquita. Esto no quiere decir que las mujeres tienen menos probabilidades de convertirse. De hecho, hay más mujeres que hombres convertidos al Islam en Europa. A veces estas conversiones se llevan a cabo como resultado de un romance o como requisito previo para el matrimonio. La promesa de matrimonio y familia es a menudo un incentivo suficiente a la conversión de las mujeres que viven en sociedades en las que algunos hombres parecen no dispuestos a comprometerse. Y ahora estamos ante una ola migratoria masiva de musulmanes hacia Europa, que se asemeja a una hijra, que es un traslado masivo de musulmanes a una zona para ocuparla. Algo similar ya pasó en el norte de África. El obispo luterano de origen alemán, Jobst Schone, ha dicho recientemente: nos estamos aproximando a tal situación. Esta situación tiene su semejanza con el trágico destino de la cristiandad en el norte de África en los primeros días del Islam. En el siglo VII, el sur del Mediterráneo era el hogar de grandes civilizaciones cristianas, pero pronto y bastante rápidamente fueron absorbidas por los califatos y sus magníficas iglesias devinieron en mezquitas. Muchos de los residentes cristianos de la región dieron la bienvenida a sus maestros musulmanes como liberadores de la corrupción e ineptitud de los dirigentes bizantinos. Los cristianos eran libres de vivir como dhimis bajo la ley sharia. Sin embargo, las tentaciones de pagar impuestos más bajos y de poder hacer carrera en el gobierno eran demasiado fuertes como para ser resistidas. La gente entonces se acomodó bastante fácilmente a la nueva religión. La debilidad occidental. Las tendencias demográficas están contribuyendo a un sentir general de crisis. Los países europeos ya llegaron a las más bajas tasas de natalidad en la historia del mundo. Su población está envejeciendo velozmente y no hay razones para pensar que esta tendencia se revierta. La población musulmana en Europa se ha duplicado en la última década y la veremos nuevamente duplicada en el 2025. Una remera muy usada entre la juventud musulmana de Europa lleva esta inscripción: 2030, cuando tomaremos posesión. Por su parte, el jurista alemán Udo Di Fabio cree que los europeos nativos corren con una gran desventaja en la competencia cultural con el Islam. ¿Por qué en nombre de Dios? El jurista se pregunta. Una persona de una creencia, vital y vigorosa cultura de este mundo querría integrarse a la cultura occidental. Cuando la cultura occidental no se perpetúa más a sí misma, ni tiene ya la más mínima idea de trascendente y además se aproxima a su fin histórico. Miles de hombres jóvenes musulmanes continuarán entrando a Europa y elevan la expectativa de un imparable, inminente y dramático cambio social. Grandes ciudades europeas albergan ya mismo a musulmanes desempleados y alienados. Estos jóvenes no tienden a asimilarse a la cultura europea, más bien tienden a adoptar la identidad de la minoría salafista que rechaza de plano la cultura occidental. Houellebecq nos recuerda que la fe europea en la autorrealización, en la coexistencia pacífica, la seguridad social, el confort y el poder blando, no ofrece respuesta, ni para los jóvenes alienados que ingresan, ni para la consecuente desintegración de los vecindarios. ¿Y cuál es la respuesta que a esto da el catolicismo europeo? Lo hemos visto en el Sínodo de la Familia y lo que ha venido después. Sus posiciones son cada vez más apertura a un mundo laicista que languidece y no puede mantener viva la civilización europea.